Listo, continuamos con el tema para el día de hoy. El tema que el Señor me daba para el día de hoy es nuestras acciones. Nuestras acciones dependen las consecuencias o situaciones que estemos pasando o estemos viviendo. Porque ya que nuestras acciones van ligadas a la decisión que usted tome en una situación, ya sea emocional, sentimental, laboral, financiera, económica, profesional o familiar. Dependiendo las acciones que usted tome, así mismo veremos consecuencias, pero también tendremos consecuencias basadas en qué, en mis actitudes, en mis conocimientos, en mi carácter, en mi voluntad. ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Qué acciones tenemos usted y yo dependiendo lo que usted y yo nos basemos? Porque a veces nos basamos en nuestro conocimiento, a veces nos basamos en nuestra sabiduría, a veces nos basamos en nuestro carácter, a veces nos basamos en nuestra voluntad. Pero cuando nos basamos en Dios, las situaciones son totalmente diferentes. Y hoy vamos a mirar unos puntos respecto a nuestras acciones, en qué nos afecta, cómo nos beneficia y en cuáles estamos o hemos estado involucrados o en cuáles el Señor nos quiere prevenir a usted y a mí en las acciones que tomemos. ¿Cuáles son nuestras acciones? Quiero que me acompañe al libro de Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7 versos del 14 al 26. Quiero que me acompañe Josué 7 del 14 al 26. Josué 14, 7, perdón, Josué capítulo 7, 14 al 26. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Démonos de cuenta las consecuencias de la desobediencia. Cómo el Señor lleva a Josué a guiar a las tribus, qué es lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que enfrentar. Pero también que no podían quedarse con nada, porque aquí habla del anatema. Y el anatema fue algo que a Cor le pareció muy bien esconderlo y guardarlo, que pronto nadie se daría cuenta. A veces nos pasa así, traemos un anatema, algo que de pronto nos pareció bien traernos de algún lugar, nadie se da cuenta, me lo puedo llevar del trabajo, nadie me dice, esto aquí en esta parte sobra, ellos no se dan cuenta porque tienen tanto y no mirarán ellos. Algo así similar sucedía con él. Y cómo el Señor viene y lo enfrenta a él. Y cómo el Señor viene y le habla qué es lo que él estaba haciendo y cómo lo hacía Acor. Y el Señor lo confronta a través de Josué, porque ellos tenían que enfrentar una batalla. Pero si ellos hubieran ido hacia la batalla, hubieran sido derrotados. ¿Por qué? Porque había un argumento en contra.
era un anatema. El anatema era eso que ellos habían cogido y lo habían guardado, porque aquí explica que lo metió debajo de tierra para que nadie se diera cuenta, y lo mejor aún, en la tienda, en la casa donde él estaba viviendo, y lo escondió debajo de tierra. Ahí pensaría que nadie se daría cuenta, pero el Señor se lo revela a Josué. Josué le clama y le pide al Señor que le muestre qué estaba sucediendo, por qué la ira del Señor, y el Señor le reveló el porqué, y que tenía que confrontar a Acor y que le dijera qué era lo que estaba sucediendo. Hay veces usted y yo hacemos cosas incorrectas y creemos que el Señor no se dará cuenta. Pensamos que pronto mi jefe, mi amigo, mi amiga, mi esposa, mi esposo no se dará cuenta de cosas que yo hago en oculto, ¿cierto? Y eso se convierte en un anatema, y por eso hay situaciones que no avanzan. Oiga, no vemos las finanzas. Oiga, me metí en este negocio y está más trancado ese negocio, no avanza, no evoluciona, como que cada vez más para atrás. Como que esta relación cada vez hay más torpeza, hay más obstáculos, hay más intervalos en los cuales no avanzo ni evoluciono. ¿Qué será? No miramos nosotros hacia nosotros mismos qué es, y hay veces le echamos la culpa a los demás. Es que tal persona no me dio, tal persona me miró mal, tal persona habló mal de mí. Pero no miramos que de pronto hay en nosotros que no hemos entregado o que sustrajimos y lo guardamos y creemos que nadie se dará cuenta. Algo pasó con este hombre, y como Dios le habló a Josué para que se diera cuenta que era lo que estaba pasando. Todos estamos expuestos ante el enemigo, pero mucho más cuando hay argumentos en nuestra contra. Tal y como le sucedió a Josué, ya que el pueblo y el ejército en el que él estaba confiado no era tan sujeto y obediente, y el enemigo tenía un argumento en contra de ellos, y así les sería imposible enfrentar lo que el Señor quería que fueran a hacer. A veces confiamos en personas que supuestamente creemos son de fiar, que son confiables, sujetos, sumisos, obedientes. Este hombre era sujeto y era diligente, pero no era obediente. ¿Qué había en el corazón de este hombre? Así hay personas que a veces nos rodean a usted y a mí, que a los ojos del hombre vemos que está bien, sí, cumple, llega, colabora, diligente, pero ¿qué hay en el corazón de esa persona? ¿Hay algún anatema? A veces nosotros también nos prestamos para tener anatemas en nuestras vidas y encontramos conflictos y adversidades en el trayecto. ¿Cuántas veces pretendemos hacer cosas que a nuestro parecer está bien, pero a los ojos de nuestro Dios no está bien? Y es porque el Señor todo lo ve, todo lo sabe, todo lo entiende, y todo espera siempre que usted y yo vengamos a Él y le pidamos perdón. Primeramente a Él, segundo a la persona pronto a la cual defraudamos, porque este hombre nunca sintió hablar con Josué, con su líder, y exponerle el caso en el cual estaba pasando, sin mirar las consecuencias con quién arrastraría, porque a veces hacemos cosas sin pensar a quién arrastramos, con quién nos llevamos por delante, y seguimos tras nuestros propios intereses, tras nuestra propia voluntad. Y es porque detrás de esta situación vinieron consecuencias graves para este hombre y para su familia. Hay quienes no profesan fe en el Señor y esperan a que usted y yo entremos en el mínimo error para echarnos en cara y meternos en esa circunstancia difícil. Porque como habla la palabra de Dios, que usted y yo tenemos la gran nube de testigos, y esa gran nube de testigos son nuestras familias, nuestros discípulos, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio, que de pronto saben o han escuchado, nos han visto hablar del Señor, hablar de Dios, y que muchas veces nos expresamos de cosas de Dios. Oiga, esta persona me gusta cómo habla, cómo se expresa. Uy, yo cada lo escucho hablar de Dios, que lee, ora y lee la Biblia. Pero a veces las acciones son las que venden más que las palabras, ¿cierto? Y ahí automáticamente el enemigo ya nos tiene tildados, nos señala y usa precisamente a ese tipo de personas que nos rodean para culparnos, para llevarnos a la condenación. ¿Por qué? Porque no hemos entrado en un tiempo de arrepentimiento y pedirle perdón al Señor por cosas que usted y yo hacemos, muchas veces guiados por la avaricia, por la soberbia, por el orgullo, por la prepotencia, por nuestra propia voluntad.
Y es que debemos obrar y actuar con transparencia primeramente ante el Señor y ahí ante los hombres. Porque si usted y yo actuamos transparentemente ante Dios, el mismo Dios nos exhibe a usted y a mí. Pero cuando no actuamos transparentemente ante el Señor, el diablo nos exhibe. Nos exhibe ante los acusadores, ante los que nos tildan, nos señalan. Este es tal cosa, este profesa una cosa, este dice tal cosa, habla esto, habla lo otro. Pero cuando vemos sus hechos, sus acciones, totalmente diferente. Por eso hemos escuchado comentarios, esos cristianos. No, pero ¿para qué yo voy a esa iglesia? No, pero es que ese liderazgo, no, es que esos pastores, personas que muchas veces nos miran, nos leen, porque usted y yo somos cartas leídas. Ellos leen nuestras acciones, leen cómo nos movemos o hacemos en nuestro entorno, cómo estamos actuando. Porque a veces, lo que le decía anteriormente, nuestras palabras a veces no concuerdan con nuestros hechos. Debemos ser ese ejemplo a seguir como lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Sus discípulos copiaron perfectamente quién era el Mesías, el Maestro Jesús. Y vemos a la luz de la palabra que ellos siguieron sus pasos y fueron un ejemplo digno de nuestro Señor Jesucristo hasta el momento que partieron de este mundo. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, porque a veces hacemos cosas para que los demás nos vean, pero no hacemos cosas como para Dios y esperamos recompensas del hombre. Yo no sé, este hombre Acor de pronto esperaba recompensa de su familia, porque se guardó esto y de pronto el pueblo no se enteraría o no se daría cuenta, o su líder Josué no se daría cuenta, no se enteraría de lo que le había hecho. Pero el Señor, que todo lo sabe, habló con Josué y se lo hizo saber para que pudiera salir ese argumento, porque venía un argumento en contra de todo el pueblo, no solamente en contra de este hombre y su familia, sino era un argumento en contra de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque hay veces hacemos cosas incorrectas y vienen argumentos no solamente para nosotros, sino para nuestro entorno, nuestros seres queridos, nuestra familia. Y después, ¿cómo vamos a enmendar un argumento en contra? Miremos lo que nos dice el primer punto: consecuencias. Encontramos consecuencias a raíz de nuestras acciones, a raíz de nuestras decisiones. Por eso el tema de hoy se llama nuestras acciones. Y vamos a mirar las consecuencias. Quiero que ahí mismo en Josué 7 miremos el versículo 15 al 18. Dice: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Mire cómo el Señor le da las estrategias a Josué para mirar dónde estaba el anatema, quién fue el culpable, cuáles eran las personas implicadas en esta situación. Así el Señor lo hace, le habla a la autoridad, le da a entender a la autoridad, porque este hombre, Josué, un siervo de Dios, él era el discípulo, el guía, el que direccionaba a Moisés, el que Dios usó a Moisés para formarlo, y el Señor terminó formándolo como un guerrero. Pero como aquí el Señor le revela a Josué cómo debería ser. Mire que el Señor aún así nos da estrategias para mirar quién es el culpable y cuáles serían las consecuencias para esas personas. Porque aquí el Señor lo lleva a cómo debería escoger y llamar a quienes son y quienes no son para hacerlo. Y usted y yo debemos mirar qué hizo Josué y cómo podemos obrar y actuar para cada situación. Nada, absolutamente nada, queda oculto ante los ojos de Dios. Podremos engañar a nuestro entorno, a los hombres, a las personas que nos rodean, pero nunca escaparemos a la omnisciencia, a la omnipresencia de Dios, ya que Él nos enseña, nos orienta cómo debemos obrar y actuar. No debemos actuar, como dicen algunos, con perspicacia, con lógica, con nuestro conocimiento, con nuestros pensamientos. No, debemos actuar con las estrategias del Señor. Por eso, si usted y yo somos hombres, mujeres de oración, de clamor, de intercesión, de palabra, de ayuno, le aseguro que el Señor nos da las estrategias
de cómo obrar y actuar ante determinada situación sin necesidad de mirar cómo pienso, cómo lo debo hacer, cómo le voy a decir, qué voy a hacer, voy a exigirle. No, miremos cómo el Señor nos lo guía y nos lo enseña y nos orienta para hacerlo. Ya que estamos llamados a responder por nuestros actos y a todo lo que hayamos hecho, saldrá a la luz en cualquier momento. Por más que usted y yo intentemos ocultarlo, el Señor le revelará a alguien. El Señor le hablará a alguien. Si no le hablará de pronto en algún momento a nuestro pastor o a nuestro líder, le hablará de pronto a una persona cercana y nos lo hará entender. Pero hoy le oro y le pido al Señor que entendamos que debemos primeramente decirle al Señor. ¿Por qué? Porque este hombre y toda su familia fueron avergonzados delante de todo el pueblo. Y así podría suceder si usted y yo no hablamos con el Señor y le pedimos primeramente perdón y hablar con la autoridad que tenemos enfrente para que Él pueda guiarnos y orientarnos cómo podemos orar y actuar de ahí en adelante. En todo lo que hagamos a diario, nada queda oculto. Por eso la transparencia en todos y en cada una de nuestras acciones, ya que tendremos que responder ante Dios, pero también ante los hombres. Porque eso fue lo que sucedió con Acor. Fue lo que sucedió con él. Tuvo que responderle a Josué delante de todo el pueblo. Tuvo que responderle al hombre. Como no le habló al Señor, no le pidió perdón al Señor, pero aún así teniendo su autoridad, ¿por qué no hablaba con su autoridad y se lo decía? Nuestras acciones. ¿Cómo están nuestras acciones? ¿Será que nuestras acciones estarán bien delante del Señor? Porque aquí tenemos consecuencias. Y el siguiente punto es responsabilidades. Vamos a mirar cuáles son las responsabilidades en el mismo capítulo 7. Vamos al verso 19 al 22. Dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. No había más que hacer, decirlo. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Consecuencias, responsabilidades. ¿Qué responsabilidad tendría este hombre con su familia? ¿Qué responsabilidad tendría este hombre con el pueblo? ¿Sería que se guió por sus propios intereses? ¿Sería que consultó con su familia? ¿Con quién habrá consultado? Aunque aquí en la palabra no nos expresa ni nos dice si de pronto llegó a un acuerdo con alguien, con algún miembro de su familia o con alguien cercano a él, solamente habla de lo que él hizo, lo que ocultó. Y como él le dice a Josué dónde podría encontrar lo que había escondido y que será el anatema, que era el argumento que había en contra del pueblo, en el cual el enemigo perfectamente, si el Señor hubiera permitido que ellos hubieran ido a la batalla, hubieran sido destruidos. Confrontar el pecado con los hombres, ya que acá nunca lo hizo ni delante de Dios. El Señor lo descubrió y lo hizo saber a Josué, para que fuera declarado por el mismo Acán. ¿Y cómo el Señor se lo reveló? En nombre de Dios, ¿no? Para que el Señor le hablara y él lo entendiera como debía ser. Hay quienes pecan deliberadamente, pero son los que no conocen del Señor, y la función de cada uno de nosotros es hacer caer en cuenta y mostrarle el camino a seguir en Cristo Jesús. Porque hay personas que pecan deliberadamente, pero caen y vuelven y caen en el mismo sistema y andan como en el mismo círculo del pecado, del vicio, del alcohol, de la drogadicción, ¿cierto? Y los tenemos cerca y a veces no los corregimos, no los orientamos ni los direccionamos, no porque esos son impíos, no porque esos son mundanos, pero si el Señor le clamamos, le pedimos a Dios que nos permita hablar con esa persona, que prepare el corazón para que cuando usted y yo vayamos a hablar, estén dispuestos y le podamos corregir y direccionar. El más gratificado será usted y yo por haber liberado a esa persona de esa situación. Hay momentos en los cuales el Señor lo permite en nuestro entorno y vemos que estamos rodeados de este tipo de personas, pero a veces no hacemos nada, ni oramos, ni le pedimos al Señor, mucho menos hablarle a esa persona de Jesucristo o hablarle de esa situación que está viviendo, en la cual cada vez lo empeora
porque lo lleva a la destrucción. Entonces, pero quienes conocen y hacen como sería esta situación, lo harían para que el Señor los usara. En los tiempos de Josué, el Señor le revelaría cuáles deberían ser las consecuencias. Muchos cristianos pecan por negligencia. Hay cristianos que están en los caminos de Jesús y pecan, pero como que el pastor no se da cuenta, el líder no se da cuenta, la congregación no se da cuenta, y como que lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Pero cuando vengan las consecuencias, no podrán decirle al Señor: ¿por qué permitió esto en mi vida? ¿Pero por qué si yo voy los domingos a la iglesia? ¿Pero por qué si yo oro, si yo leo la palabra? Así hay personas que dicen: yo oro y leo la palabra, pero no miran qué es lo que están haciendo, no asumen responsabilidades delante del Señor. Entonces, como el hombre no lo ve, creen que Dios no se dará cuenta. Usted y yo debemos ser transparentes delante del Señor. Josué usa una expresión de alabanza al Señor y que Acán lo declarara, que fue lo que hizo. Pero aún así Acán se dejó deslumbrar por el manto, por la plata, por la barra de oro, que había ahí. Si el enemigo nos vende el pecado, lleva al hombre a deslumbrarse por lo que ve en sus ojos y por lo que anhela su corazón. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Maldad. El Señor lo expresa en su palabra. Por eso la palabra de Dios nos dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón es perfecto, pero en las manos de Jesús. En nuestras manos no, porque a veces nos guiamos por nuestros deseos y nuestras pasiones, y eso es lo que a veces se guarda en el corazón, ¿cierto? Y mire este hombre, ¿qué era lo que había en su corazón? Avaricia, deseo, lo que le anhelaba en su corazón. Nadie se daría cuenta. Entonces acá el Señor nos enseña: así el enemigo nos vende el pecado y lo lleva al hombre a deslumbrarse ante determinada situación, que se deleita en nuestros ojos, que guarda nuestros pensamientos, que alberga nuestro corazón, que a veces se convierte en anatema, no solamente para nosotros, sino para nuestro entorno. No está bien ambicionar más de lo que tenemos, y mucho menos si se obtienen de una manera ilícita. Irónicamente, quienes tienen deseos y desean tener más, para lograrlo hacen hasta lo imposible sin mirar las consecuencias, inclusive sin importar si tengan que pasar por encima de otra persona. Esas posesiones que habían adquirido Acán no le servirían del todo, porque él iba a morir. Eran las consecuencias que vendrían a su vida a raíz de la desobediencia, de las órdenes o las instrucciones que Dios le había dado a Josué para con el pueblo. Y lo que el Señor nos quiere enseñar a usted y a mí: ¿qué instrucciones nos ha dado el Señor? O mejor aún, ¿qué instrucciones nos ha dado nuestros líderes, nuestros pastores, de pronto nuestros padres? Y que creemos que los engañamos porque hacemos cosas ocultas, o sustraemos algo que nos parece fácil y que creemos que nadie se va a dar cuenta, y no estamos bien ni delante de Dios ni delante de los hombres. Nuestras acciones, siguiente punto, nuestras acciones afectan nuestro entorno. Ahí mismo en el libro Josué 7, veamos qué dice 23 al 25. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el ligote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Mire que perdió a toda su familia, pero con él se fue todo lo que había sustraído. Perdió todo. Vemos que debemos tener responsabilidades, consecuencias, responsabilidades, pero aún así esas acciones afectan nuestro entorno. ¿Cómo afectó a su familia y los que estaban con él? Y aún los animales ni se salvaron. Todo lo llevaron al valle de Acor para destruirlo y quemarlo allá todo, con sus animales, con sus posesiones, sus bienes. Y que eso sucede cuando hacemos cosas incorrectas, cuando sustraemos, cuando hay un anatema en nuestras vidas.
Y el enemigo nos vende cosas que a la vista nos parece agradable, delicioso, nos deleitamos, pero la destrucción es completa. Por eso vemos familias destruidas, familias en la pobreza, familias en la ruina, familias de divorcio, familias en peleas, familias con enfermedades, porque hay veces alguien se prestó para llevar un anatema a la casa. Alguien se llevó algo que no le pertenecía y creía que lo podía sustraer y llevarlo y no vendrían consecuencias. Nadie se dio cuenta, nadie me vio, no le veo ningún problema, no le veo ningún inconveniente. Y vienen problemas en los cuales después, ¿cómo los van a asumir? ¿Cómo van a decirle a la familia, perdóneme por esto, por lo otro, si tuvo la oportunidad de arrepentirse, de enmendar el error y no lo hizo? Este hombre podía haberlo hecho, podía haber hablado con su líder, con Josué, y podía haber enmendado el problema, el error, pero no lo hizo y mire las consecuencias. Y es porque a veces descuidamos, olvidamos que nuestros errores pueden afectar a quienes nos rodean, nuestro círculo más cercano. Puede ser una infidelidad, la cual afecta al matrimonio, al cónyuge, a los hijos, las finanzas y los proyectos. Un drogadicto que afecta a su entorno familiar. Un jefe soberbio, prepotente, altivo. De pronto usted cuenta o ha tenido un jefe así. ¿Qué sucede en ese entorno? Y es porque es una persona que crea mal ambiente laboral y crea división en su área laboral. Un líder de mal testimonio afecta su entorno, su ministerio, su liderazgo, la congregación, la iglesia. ¿Por qué? Porque todos hablan lo que les decía anteriormente. No, es que en esa iglesia, no, es que son líderes, no, es que son pastores. Y a veces solo por una persona se guían muchas personas y hablan y critican y murmuran, lo que hablamos de la nube de testigos. Debemos tener en cuenta cómo estamos andando, cómo estamos obrando, cómo estamos hablando y también cómo estamos en nuestras acciones. ¿Cómo debemos corregir con nuestras acciones? Con nuestro testimonio, con nuestro carácter, con nuestras palabras, con nuestras decisiones. Cuando hay cosas ocultas en nuestras vidas, afecta nuestra comunión con Dios y nos lleva a perder la paz y la comunión y la armonía, no solo con Dios, sino con nuestro entorno. Al mundo lo podremos engañar, pero nunca a nuestro Dios, ya que quienes conocen nuestros corazones y nuestras intenciones es el Señor. Y Él mismo, si usted y yo no nos arrepentimos, Él mismo nos exhibirá. La avaricia no puede tomar lugar en nuestras vidas porque nos lleva a la perdición. Nuestras acciones se deben de ver reflejadas en cómo glorificamos a Dios en todo. Hoy quiero preguntar, ¿cómo están nuestras acciones? Nuestras acciones deben reflejar todo el entorno, lo que vimos como esta palabra en Josué capítulo 7. Y encontramos aún personas que no se arrepienten, que hacen cosas indebidas y siguen en los mismos pasos, en los mismos caminos, aún con las mismas amistades. Que varias personas le han dicho, no ande con esa amistad, no ande con esa persona, no siga con esa relación. Pero a veces somos tan tercos que seguimos, pero es que como que me tienen envidia, pero es que no quiere que yo siga ahí, pero yo no sé cuál es el problema, yo no le veo ningún inconveniente. No entienden, testarudos. A veces nos volvemos testarudos. ¿Y es por qué? Porque ya la conciencia está cauterizada y no se entiende ni se comprende lo que nos quieren decir. ¿Cómo están nuestras acciones delante de Dios? ¿Será que somos transparentes delante del Señor? ¿O de pronto nuestras acciones las hacemos delante de la congregación, delante de las personas que nos ven, pero en lugares ocultos hacemos cosas diferentes? En nuestro trabajo hacemos cosas incorrectas, sustraemos algo que no nos pertenece. ¿Cómo estarán nuestras acciones delante del Señor? Hoy le oro y le pido al Señor que nos lleve a un arrepentimiento genuino para que todo anatema que haya venido sobre nuestras vidas sea quitado, pero que hoy lo llevemos y lo exhibamos públicamente en la cruz del Calvario. Porque como dice la palabra en Colosenses 2, 14 y 15, dice que toda acta de los decretos que nos era contraria a ella fue exhibida públicamente en la cruz del Calvario, exhibiendo a las potestades y a los demonios en la cruz del Calvario, clavados y cancelados en la cruz del Calvario.
Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo hagamos esta oración. Padre, hoy te pedimos, Señor, perdona. Perdona nuestras acciones. Perdona, Señor, si te hemos fallado. Perdona, Señor, si hemos tenido anatemas en nuestras vidas. Y esos anatemas nos afectan no solamente en mi vida, sino en mi entorno, con mi esposa, con mis hijos, con mi esposo, con mi familia, con mi entorno laboral, con mi entorno de estudio, con mi entorno de familia. Perdona, Señor, si de pronto hay algún anatema en mi vida y yo no lo he confesado. Yo te pido, Señor, que ese anatema tú lo saques de raíz de mi vida, porque vendría a afectar no solo a mi vida, sino a mi entorno, Señor. Perdona, Señor, si todas las veces que te he fallado, he hecho lo malo delante de ti, he hecho cosas incorrectas, he sustraído aún de pronto cosas, pero también en palabras, en acciones, en decisiones incorrectas. Perdona, Señor, si nuestras acciones nos llevan a la condenación, nos llevan al engaño, nos llevan a la traición, nos llevan a la infidelidad, nos llevan a la drogadicción, nos llevan a la inmoralidad sexual. Perdona, Señor, nuestras acciones. Hoy te pedimos, Señor, quita todo anatema en nuestra vida, Señor, y libéranos de todo argumento del enemigo para que seas tú obrando a través de nuestras vidas. Clamamos, Señor, a la sangre del Cordero inmolado de Dios, la cual entra a nuestras vidas. Nos lava, nos limpia, nos purifica, nos redime, nos libera, nos sana y nos santifica en plenitud a partir de ahora, Padre. Y declaramos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y por la sangre de Cristo ya hemos sido redimidos de todo argumento del enemigo. Oramos, Señor, aún por nuestros familiares, Señor, si de pronto los involucramos, resultaron afectados por nuestras decisiones. Hoy oramos, Dios, que tú los liberes también a ellos. Libéralos, Señor, y que la sangre del Cordero de Dios entre, los lave, los limpie, los purifique, los redime, los libere y los sane y los santifique a partir de ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, y declaramos que a partir de ahora nuestras acciones estarán enfocadas en tu palabra, en tus decisiones, en tu voluntad, conforme a como tú nos guíes y nos orientes a partir de hoy. Oramos, Dios, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por esta hermosa y maravillosa palabra. También te doy gracias por la audiencia que nos ve. Hoy te doy gracias, Señor, también, Padre, porque hay personas que esta palabra era para ellos, una familia, una pareja, un matrimonio en el cual venían con situaciones difíciles, pero hoy el Señor quitó ese anatema de sus vidas, ese argumento, y hoy por la sangre de Cristo han sido redimidos y los declaramos libres en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios entrará y obrará a través de sus vidas con cambios radicales y profundos, con cambios en sus decisiones a partir de ahora, porque el Espíritu de Dios los va a llevar a tomar decisiones claras, concretas, firmes y decididas en el poder de la palabra de Dios a partir de ahora. Padre, yo te doy gracias por cada una de las personas que nos ven, te doy gracias por su vida, sus casas, su familia, sus matrimonios. Hoy los quiero invitar a que ustedes nos acompañen en este tiempo con la alabanza y la adoración, también con la palabra y la ofrenda. Hoy el Señor va a usar a un siervo de Dios, un hombre muy usado por Dios en la palabra, y este hombre el Señor le ha dado una palabra, y esta palabra va hoy precisamente para un matrimonio, una familia. Esta palabra el Señor se la va a dar para esa pareja, esa familia, y el Señor le va a hablar concretamente. Espere esa palabra, porque yo sé que el Señor le va a hablar a usted. Sí, usted, este matrimonio que nos está viendo ahí, es una palabra para ustedes, que algo que el Señor tiene preparado para ustedes. Continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración.